noches, les doy un cordial saludo. Mi nombre, pues la mayoría de ustedes ya conocen, soy Nora Gamboa, soy enfermera profesional de la ESI Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Actualmente pues me desempeño como la enfermera del programa de seguridad del paciente. Hoy vamos a hablar un poquito de seguridad del paciente, pero lo vamos a llevar hacia la era del COVID-19. Entonces les doy la bienvenida a la ESI Hospital San Juan de Dios de Pamplona, nuestra segunda casa. Recordemos que es una entidad comprometida con una nueva cultura basada en seguridad del paciente. Todas nuestras acciones deben ir dirigidas a la seguridad del paciente. Entonces, hoy vamos a hablar de seguridad del paciente, pero en la era del COVID-19. Vamos a darle un enfoque desde el punto de vista de COVID-19, cómo han sido la transformación de seguridad del paciente en la era del COVID-19. Y de pronto, todo cambió. Cambiaron las reglas para los pacientes y las familias, porque definitivamente el comportamiento en la era del COVID del paciente y la familia ha tenido que ser diferente, ha cambiado completamente. El comportamiento de los profesionales de salud hacia la atención también ha cambiado. Ahora nosotros tenemos que atender los pacientes con una gran cantidad de elementos de protección que antes no los usábamos. Tenemos que tener una gran cantidad de cuidados y de protecciones hacia esos pacientes y de medidas de bioseguridad hacia los pacientes que antes no las manejábamos. Las instituciones también han cambiado. Las instituciones han tenido que cambiar toda su infraestructura, que han tenido que reorganizar sus oficinas, reorganizar toda su estructura para la atención de pacientes COVID. Las comunidades, la comunidad también ha cambiado. Ahora las comunidades tienen comportamientos que antes no tenían. Ahora es con tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, las filas que hay que hacer para el ingreso a casi a todas las entidades, todos los cuidados que hay que tener cuando se va a llegar a los hogares. Todo eso son cambios que han tenido que hacer la comunidad por la pandemia. Y por lo tanto, pues seguridad del paciente también ha tenido nuevas reglas. Nuevas no, se han intensificado todas las reglas que se tenían en seguridad del paciente. El sistema de salud de hoy, lo que prevalece es una gran incertidumbre. En el sistema de salud hay una gran incertidumbre. Nadie sabe qué va a pasar. Absolutamente nadie sabe qué va a pasar mañana. Hay mucha necesidad de recibir y dar información. Eso es lo más evidente. Tenemos que permanentemente estar recibiendo una cantidad de información y al mismo tiempo tenemos que estar generando una gran cantidad de información porque las personas nos preguntan. Entonces tenemos que estar nosotros bien documentados para poder dar respuestas certeras. Hay una sobrecarga a niveles insólitos de todo. Hay sobrecarga a nivel laboral. El trabajo es mucho más exigente en este momento que lo que era en las etapas anteriores. Uno tiene un paciente y en un momentico ya ese paciente se le complicó y ya la sobrecarga es muchísimo más. Sobrecarga en los elementos de protección. Ahora hay que usar 2 pares de guantes, hay que usar la indumentaria de abajo, más overol, más bata, hay que usar 3 gorros, hay que usar una gran cantidad de indumentaria, las gafas, el tapabocas, la careta, son muchísimas sobrecarga en elementos de protección que tenemos que utilizar. Y pues la sobrecarga personal para cada uno en estrés y en riesgo también es altísima. El sistema de salud está en crisis por falta de recursos humanos. No hay recurso humano que soporte toda la carga en todo el periodo. Hay mucha falta de recurso humano. Hay falta de recursos físicos,
porque las instalaciones definitivamente no dan abasto a la atención de todos esos pacientes, de recursos económicos, el dinero no alcanza, y los elementos de protección también hacen muchísima falta. Los elementos de protección en un momento determinado se terminan y sin ellos no se puede brindar atención. En todo el sistema se evidencia una tensa calma. Todo está calmado, pero siempre nos estamos preparando para lo peor, porque no nos preparamos para cuando esto pase, sino nos preparamos para el siguiente. Entonces, eso hace que haya muchísimo más estrés en la atención. Los pacientes y las familias pues están incomunicados durante la atención y eso les genera una gran cantidad de ansiedad, estrés, angustia, que eso genera muchísimos riesgos para la atención en salud. Los profesionales en salud pues también tienen miedo de contagiarse, miedo de enfermarse, no se sabe cómo nos irá a coger esa enfermedad a cada uno de nosotros, a cada persona es diferente, y están sometidos a altos niveles de estrés por todo lo que rodea la atención en estos momentos. La sociedad en sí también es una sociedad que está encerrada, entre comillas, porque está encerrada, pero no está encerrada, y con muchas actitudes ambivalentes hacia todo. Está como que sí, pero como que no, hacia la salud. Sí hay pandemia o no hay pandemia, la gente no, a veces le parece como que no hay, como que no, el COVID ya se fue. Hay muchas situaciones ambivalentes hacia los profesionales, o son héroes o son villanos. Ahí no se sabe porque a veces los tratan como héroes y a veces los tratan como villanos, según la conveniencia. Y pues hacia el futuro, porque de todos modos nadie sabe qué va a pasar mañana. Y también el sistema de salud se ha enfrentado a muchos pacientes con enfermedades crónicas y enfermedades nuevas, más allá del COVID, o sea, todas aquellas patologías que las personas tienen de base, que ya se venían manejando o las que pues aparecen en estos momentos que están pues fuera del COVID, tienen otra cantidad de enfermedades. Así como se han aumentado todos, como se han aumentado todos los riesgos, también se han aumentado. Entonces, los riesgos relacionados con la atención de pacientes COVID, pues como ya habíamos visto, la sobrecarga asistencial es a niveles insólitos. La disminución en la disponibilidad de personal por los contagios y por las cuarentenas, eso genera un riesgo altísimo porque si no hay el personal suficiente y si el personal no tiene la suficiente habilidad y experiencia para manejar pacientes, pues eso va a aumentar el riesgo. El riesgo emocional en el personal que está dedicado a la atención, porque independiente de lo fuertes que seamos, de todos modos, el hecho de estar bajo tanto riesgo, eso nos produce una alteración emocional. La mala experiencia de los pacientes y las familias antes tenían malas experiencias con la atención en salud, ahora muchísimo más, porque los pacientes son mucho más demandantes, mucho más exigentes, están con mucha más angustia, están con el que no saben qué irá a pasar, entonces son mucho más demandantes, entonces la experiencia relacionada con salud pues es mucho más mala esa experiencia, digamos, cuando se enfrentan a la atención en salud. Y la falta de elementos, insumos, todos los días nos falta algo, que un día nos falta jeringas, que otro día nos falta desinfectante, que otro día nos falta elemento de protección. Entonces, todo eso implica riesgos para la atención. Y también tenemos riesgos para la atención de pacientes no COVID, aquellos pacientes ambulatorios, porque a esos pacientes ambulatorios se les ha postergado el acceso a la atención. Inicialmente, cuando fue los comienzos de la pandemia, pues obviamente a esos pacientes fue los que se cerró consulta externa, se cerró PIP, se cerró todo, y a esos pacientes pues se les postergó el acceso. Actualmente pues no, ya estamos manejando un volumen más amplio de esos pacientes y una gama más amplia en PIP y en consulta, pero de todos modos todavía es insuficiente. Disminución de la ocupación y la atención ambulatoria, es lo mismo que veníamos diciendo, y pérdidas económicas para los hospitales. Los hospitales pierden por la atención a muchos pacientes y la realización de muchos procedimientos a pacientes que
pues posteriormente terminan no pagando. Y se pierde porque nosotros... ¿Aló? Perdón, jefe, creo que quedó pegada en la primera diapositiva. No, pero aquí me está pasando, están pasando todas. Acá está, me aparece en la primera donde están los muñequitos, los bienvenidos. No sé si a los otros les pasa igual. Yo ya voy en riesgos aquí, pues aquí me está pasando a riesgos, pero no sé. Nada, jefe, no se ve nada, solo la primera diapositiva. Ay, pero entonces, ¿qué pasará ahí? Si no toca que, si no toca que salga y vuelve, o sea, deje de compartir y vuelve y otra vez y comparte y pues continúa en la diapositiva en la que va. ¿Por dónde es que quedó abierto? En la flechita al lado del micrófono, le suelta ahí para que deje de compartir y luego vuelve y le da ahí. Eso. Y luego vuelve otra vez y le da ahí para que vuelva y comparta, a ver si ya ahora sí le sale. Bájela. ¿Ahí sí pasó? No, pues a mí no veo, no sé los demás. No, todavía no, jefe. ¿Será la Solo internet? aparecen los minions. ¿Será la internet entonces? Bueno, ya volví a entrar. ¿Ahora sí? No, jefe, continúa igual. Ay, entonces no sé qué será. Entonces no sé qué será. Toca que presente así entonces, porque ¿qué más? O dele clic sobre la imagen que vaya a hablar a ver si de pronto se traslada. Nada. Bien. No. Anoche también con Marcela nos pasó, pero ya lo último sí le dejó. Es que debe ser como el internet que esta hora siempre me pone pesado. Ahora sí pasó. ¿Sí? Sí, señora. ¿Qué pasa?
Aquí debe haber como otra abierta. Que se abren como dos. Ahí está en la segunda, en la entrada del hospital. Ajá, a la seguridad del paciente, sí. Volví otra vez a la primera. Bueno, entonces va a tocar en no, así. Así. No ponerla en presentación porque como que es donde no es. Ahí. Ahí se ve, dice en el sistema de salud hoy. Bueno, entonces ahí estaba hablando de los riesgos. Entonces estaba hablando de todos los riesgos relacionados con la atención de los pacientes, que está la sobrecarga asistencial, está la disminución en la disponibilidad de los funcionarios y está toda la mala experiencia por parte de los pacientes y los familiares por toda la demanda de servicios que sean más rápidos y más oportunos. Y los riesgos relacionados con todos los pacientes no COVID, porque a estos pacientes de alguna manera tuvimos que aplazarle o postergarles la atención cuando inició la pandemia y actualmente todavía está muy restringida esa atención. Entonces, eso ha generado que haya una disminución en esa atención ambulatoria y que hayan pérdidas económicas, porque acordémonos que esa parte de PIP y consulta externa son los que más dinero de alguna manera le aportan a los hospitales. Es un dinero que llega porque llega. Entonces hemos tenido más pérdidas económicas porque no hemos podido sustentar toda esa carga económica. ¿Qué están haciendo los hospitales para tratar de sobrellevar todas esas situaciones que se le vienen presentando con la pandemia? Entonces, en la atención de pacientes COVID, pues están haciendo selección de la demanda. Está tratando de que sean tan oportunos y tan integrales esos diagnósticos para los pacientes para que podamos hacer una distribución o una organización de esos pacientes de manera muy rápida y oportuna. Entonces, que podamos, los pacientes que nos están llegando, los podamos seleccionar de tal manera que ninguno se vea falto en la atención. Los hospitales también tuvieron que reubicar una gran cantidad de personal por razones de riesgo. Entonces tuvo que salir todo el personal administrativo, tuvo que salir todo el personal que no estaba brindando atención directamente asistencial y a ese personal de alguna manera también le tiene que brindar protección desde el lugar donde está desempeñando sus actividades. Han tenido que hacerse mucha intervención sobre el agotamiento del personal de contacto porque han tenido que modificar mucho los horarios, incrementar mucho el personal para disminuir el contacto de los pacientes, de los profesionales con los pacientes. Han tenido que intensificar la parte de detección temprana y aislamiento del personal. Tan pronto el personal se le evidencia algún signo o algún síntoma de contagio, pues debe ser aislado de una vez. Y también han tenido que lidiar con todo el disconfort de todos los colaboradores porque de alguna manera hemos tenido inconvenientes con la labor como la estamos realizando. Con el disconfort de los pacientes y la familia porque definitivamente son muy demandantes y exigen una atención mucho más oportuna que antes. Los riesgos relacionados, ¿qué están haciendo para los riesgos relacionados con los pacientes no COVID?
Entonces, con ellos, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo segmentación física del flujo de atención. Entonces, a unos los están atendiendo abajo en el hospital, a otros los están atendiendo en la feria, a otros los están atendiendo en consultorios particulares. Se está haciendo reapertura de la atención por sectores, entonces primero se abrió toda la parte de atención de las maternas y de los niños, posteriormente se abrió la de los adultos mayores, actualmente ya se abrió para jóvenes y para adultos jóvenes, pero de todos modos, pues esa atención está siendo todavía insuficiente para los pacientes no COVID. Y también se implementó el programa de teleconsultas que, pues aunque incipiente, ha tratado de completar las metas que se proponen en la atención ambulatoria. Y se han hecho muchos acuerdos con los prestadores para tratar de regular el volumen de los pacientes que se atienden en forma ambulatoria. Entonces los hospitales han tenido que hacer muchísimo para poder reducir los riesgos en la atención a los pacientes. Y seguridad del paciente pues no es ajena, porque obviamente si nosotros tenemos riesgo en la atención, esos riesgos van dirigidos a seguridad del paciente. El trabajo a altos niveles de enorme exigencia y en condiciones subóptimas, eso aumenta los riesgos, pero considerablemente para la seguridad del paciente. Si nosotros tenemos, si las personas que están brindando atención no están lo suficientemente en condiciones óptimas para desempeñar la labor, pues eso nos va a generar una gran cantidad de riesgos en la atención. Los riesgos son mayores para los pacientes, obviamente, porque estamos brindando una atención de mucho mayor riesgo. Y se incrementan los riesgos también para los profesionales, porque ellos también están pasando a ser primeras víctimas cuando se contaminan con la atención de los pacientes. Entonces, ahí aumentan los riesgos para la seguridad. Y la no disponibilidad de datos certeros sobre el impacto a los pacientes COVID, porque realmente no sabemos cuál es el real impacto que tiene el COVID sobre los pacientes que han sufrido la enfermedad. El impacto sobre los pacientes no COVID, porque aquellos pacientes que no hemos podido controlar, que no hemos podido hacerle seguimiento, también ellos están llevando un impacto grande. Y el impacto sobre los profesionales de la salud, porque todos los días caen y van cayendo y siguen cayendo los profesionales de la salud en la pandemia y ahora están cayendo los más jóvenes, que es lo de más riesgo. ¿Qué tenemos que hacer? En seguridad del paciente hay muchísimas cosas que tenemos que hacer. Pero básicamente y en paquetes grandes tenemos que mejorar nuestra capacidad diagnóstica para la detección temprana y definir los cuidados clínicos y de aislamiento que requieren. Tenemos que afinar muchísimo esa capacidad diagnóstica para que desde el ingreso nosotros identifiquemos cuáles son los pacientes COVID y cuáles son los pacientes no COVID y así hacer el plan de manejo de cuidado y el plan de aislamiento. Si es un paciente que inicialmente detectamos COVID, no es que lo dejemos ahí mientras miramos a ver si sí eso no es, porque eso nos está implicando riesgo. Tenemos que afinar muchísimo esa capacidad diagnóstica para evitar los riesgos para el personal y para otros pacientes. Tenemos que modificar nuestra oferta de servicios de acuerdo a la demanda. Entonces, donde esté más incrementada la demanda, allí tenemos que mejorar la atención, adecuar la atención en esos sectores donde la demanda, tenemos que permanentemente estar mirando qué es lo que los pacientes están demandando y tenemos que dirigir nuestros cuidados hacia esos pacientes. El flujo diferencial de pacientes, tenemos que ser muy estrictos en ese flujo diferencial de pacientes. En las rutas asistenciales tenemos que cumplir muy bien con esas rutas, saber exactamente por dónde trasladamos los pacientes y cuando los vamos a trasladar, qué es lo que tenemos que hacer y con eso vamos a disminuir los riesgos para la atención de los otros pacientes. Tenemos que proteger a nuestro personal para evitar caídas en la disponibilidad.
esa protección del personal va dirigido en los dos sentidos, en que la entidad siempre cuente con todos los elementos de protección para nosotros poder que nos garanticen la seguridad. Y nosotros tenemos que usarlos de manera adecuada y completa. No es que estemos en las áreas respiratorias, en las áreas donde están todos los pacientes COVID, en las áreas donde está mayor riesgo. Nosotros estamos sin los elementos de protección. Estamos sin guantes, estamos con una sola cofia, estamos sin careta, nos bajamos el tapabocas, entramos, tomamos cafecito ahí en la estación de enfermería donde podemos estar en contacto con muchísimas bacterias. Entonces tenemos que cuidarnos. Pasamos la comida de los pacientes al lado de las bolsas rojas con elementos contaminados. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos cuando estamos pensando en la protección de nosotros. Detección temprana y soporte emocional, porque permanentemente tenemos que estarnos dando fuerza y tenemos que estarnos protegiendo, y cualquier sensación de que estamos entrando en depresión, estamos entrando en alguna alteración de nuestra personalidad, pues tenemos que buscar la ayuda inmediata. Y no descuidar ninguna de las otras iniciativas relacionadas con seguridad del paciente, porque no podemos descuidar todo lo que hemos aprendido en seguridad del paciente, toda la protección de los pacientes, el cuidado, todo el control de infecciones, el cuidado de los sitios de venopunción, el cuidado de los catéteres, la rotulación, la verificación, los líquidos, todo eso tenemos que seguir con todas las actividades relacionadas con seguridad del paciente. Tenemos que estar permanentemente preparados para la crisis, porque en cualquier momento esta pandemia y esta enfermedad en cualquier momento entra en crisis, en cualquier momento aumenta el número de personas contaminadas, de personas contagiadas, y cada vez las personas nos están llegando en estados más avanzados de la enfermedad o en una progresión más rápida de la enfermedad. Entonces tenemos que estar permanentemente preparados para todas esas crisis. Preparados para lidiar con todas las oleadas de incógnitas, porque en esta época todo es incógnita. Nadie sabe qué va a pasar mañana, nadie sabe qué va a pasar con las personas que ingresan, nadie sabe si lo que estamos haciendo es lo que es o no es lo que tenemos que hacer. Entonces hay muchas incógnitas alrededor de esta pandemia. Tenemos que tener flexibilidad y adaptabilidad al entorno cambiante por lo mismo, porque todos los días cambia, todos los días la situación es diferente. Cada oleada de contagio es más severa, son cepas diferentes, son características diferentes de la enfermedad, y tenemos que estar preparados y adaptarnos a esos entornos tan dinámicos. Tenemos que permanentemente hacer balance del riesgo, porque como es tan dinámico, es tan cambiante, permanentemente debemos estar haciendo balance de ese riesgo, debemos estar identificando los riesgos. Acelerar las pruebas e innovaciones, obviamente todo lo que nos funcione para diagnosticar y para tratamiento, pues debemos aplicarlo. Adoptar medicina basada en la mejor evidencia, porque en este momento no se sabe cuál será lo mejor para el manejo de los pacientes, entonces tenemos que ir a la que está basada en la mejor evidencia, lo que ha dado mejores resultados. Y obviamente junto con todas las autoridades de la ciudad, pues aplanar la curva pandémica para evitar sobrecargas. Entonces ese aplanamiento se hace con los distanciamientos, con las cuarentenas, con todas esas estrategias de tratar de que las personas estén en sus casas para evitar tanto contagio. Entonces, ¿cómo seguimos con todo esto que nos representa la pandemia? Seguridad del paciente es clave en estos momentos. O sea, nosotros en todo momento tenemos que estar pensando en que la seguridad, y ustedes acuérdense que seguridad es riesgo barrera. Tenemos que estar
identificando riesgos a cada momento. Cada vez que vamos a hacer una actividad, tenemos que empezar a mirar riesgos. Eso es seguridad del paciente, no es más. Es identificación de riesgos y si vemos un riesgo, pues colocar una barrera. Eso es seguridad del paciente. Entonces, ahorita en este momento es clave, es lo más clave es que nosotros estemos identificando riesgos, que nos paremos frente a un paciente y lo primero que tenemos que hacer es identificar los riesgos que hay para él y para nosotros y en ese momento poner todas las barreras para evitar que haya riesgos para ellos y para nosotros. El rol es asegurar la confiabilidad de nuestros procesos. Tenemos que hacer todo muy bien. Tenemos que pensar en que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien y que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que confiar y tenemos que creer en que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien y lo debemos hacer bien. Aplicar todos los métodos que nos son conocidos, o sea, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros hacemos, lo tenemos que hacer bien. No hay que descuidar a los pacientes no COVID porque esos pacientes son muy importantes y los tenemos que proteger. Cada vez son menos, pero los tenemos que proteger. Y no hay que olvidar lo que hay de ganado en seguridad del paciente. Entonces, hablemos un poquito de seguridad del paciente. Seguridad del paciente es un movimiento que surge a nivel internacional y es como la reflexión sobre el tipo de atención que brindamos a nuestros usuarios. Entonces, es como mirar cómo estamos brindando la atención y hacer una reflexión a esa atención que estamos brindando y pensar en que cada día la tenemos que mejorar, que tenemos que evitar todos los riesgos posibles cuando vayamos a brindar atención. Esa es la reflexión. Seguridad del paciente en Colombia es liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, cuyo objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente. Es reducir en lo posible, eliminar la ocurrencia de eventos adversos. Nosotros tenemos que procurar porque no le generemos daño a los pacientes. Pueden suceder todos aquellos incidentes, todas aquellas situaciones que nosotros evidenciamos que las tenemos que manejar para evitar que llegue a generar evento adverso en el paciente, porque ustedes saben que cuando hay lesión o daño en el paciente, eso ya es catastrófico y ya nos tenemos que atener a todas las consecuencias que puede generar un evento adverso. Entonces, el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad pues tiene 4 componentes, como todos ustedes lo saben, 3 que son obligatorios y 1 que es voluntario. Entre los 3 obligatorios que nos toca sí o sí cumplir está todo lo que es lo del Sistema Único de Habilitación. Son las condiciones mínimas que necesitamos, lo mínimo que necesitamos para poder prestar atención en salud. Allí nos dice todo, exactamente todo lo que necesitamos, cuántas personas necesitamos para atender tantos pacientes, cuántas, todo absoluto, cuántos equipos, qué equipos necesitamos. Ahí nos dice todas las condiciones mínimas que necesitamos para atender pacientes. Y miren que desde el 2006 se le han hecho varias modificaciones a la habilitación, al Sistema Único de Habilitación. Y esas modificaciones o esas actualizaciones van encaminadas solamente a estándares superiores de calidad. Y cuando hablamos de estándares superiores de calidad, que es lo que llamamos acreditación, es estándares en seguridad del paciente. Básicamente todos van dirigidos a seguridad del paciente. Entonces, lo que le han estado incorporando al Sistema Único de Habilitación, a las condiciones mínimas, es seguridad del paciente. Todos los estándares que tiene acreditación en seguridad del paciente los están metiendo desde condiciones mínimas para poder funcionar. El otro componente es la auditoría, porque nosotros permanentemente tenemos que estar mirando nuestros procesos, estar evaluando los procesos y estar generando planes de mejoramiento. Y el otro componente es el sistema de identificación de información, porque definitivamente todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que convertir en un dato. ¿Cuántos pacientes atendemos? ¿Cuántos pacientes se mueren? ¿Cuántos pacientes les hicimos? ¿Cuántos? Todas las actividades las tenemos que convertir en un dato. Con ese dato es con el que nos miden y con el que nosotros podemos hacer acciones de mejora. El otro componente es voluntario, que es la acreditación, que es ir a estándares superiores de calidad.
los estándares internacionales de calidad, porque no son ni siquiera nacionales, son internacionales. Eso hace que las instituciones se vuelvan competitivas a nivel internacional. Si cumplen con todos los estándares de acreditación, pues obviamente van a poder competir con la mejor clínica del extranjero. Esa resolución ha sido modificada también 2 veces. En la primera vez los estándares de calidad, los estándares eran los básicos, y en la actualización del 2014 incluyeron una gran cantidad de estándares y todos van dirigidos a seguridad del paciente. Incluyeron estándares en el proceso asistencial, en el proceso de atención, incluyeron estándares en todos los procesos de apoyo y todos van dirigidos hacia seguridad del paciente. Entonces, ahí no tenemos ya nada más que hacer, sino pensar en seguridad. Y cuando pensamos en seguridad es pensar en riesgo barrera, no es más. En el 2008, el Ministerio de Salud y Protección Social nos empezó a exigir todos los lineamientos para la implementación de la política de seguridad. Ya nos empezó a decir que dentro de las políticas, dentro de la planeación estratégica de las entidades, tenía que estar incorporada la seguridad del paciente como una política en la planeación estratégica de las entidades. Entonces, desde allí nos dio todas las bases de cómo hacíamos la política, cómo la implementábamos y cuáles estrategias debíamos hacer para implementar dicha política. En el 2010 ya nos dio la Guía Técnica de Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente y con el fin de brindarle a las instituciones una cantidad de directrices técnicas para la implementación de prácticas seguras. Pero la Guía Técnica de Buenas Prácticas se creó, fue en base a un estudio que hicieron de eventos adversos durante 10 años en varias entidades de salud. Recopilaron toda esa información, agruparon esa información en 4 componentes que son los que involucra la Guía Técnica de Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente. Son 4 componentes: que tengamos procesos institucionales seguros, que tengamos procesos asistenciales seguros, que protejamos a nuestros funcionarios y que involucremos al paciente y a la familia en la seguridad del paciente, en la seguridad. Entonces son los 4 componentes grandes de la guía técnica y en ellos hay 30 paquetes instruccionales donde nos dan una cantidad de direccionamientos, pero a través de fallas. Entonces ellos hicieron el análisis de todas las fallas que cometieron en esos eventos adversos y las agruparon en esos 4 componentes. Y nos dan la guía técnica de buenas prácticas, nos dan paquetes instruccionales, pero en base a fallas. Entonces, si se presenta tal falla, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo la analizamos y qué tenemos que hacer? Esa es la guía técnica de buenas prácticas para la seguridad del paciente. Viendo así, la gestión de seguridad del paciente es la base, el cimiento, el piso que sostiene toda la prestación de servicios. O sea, seguridad del paciente es todo, es transversal a toda la entidad. Tenemos 2 pilares gorditos que ustedes los ven en las esquinas. El uno es la planeación estratégica, porque definitivamente ahí tiene que estar todo el direccionamiento, todo el acompañamiento, todas las directrices, toda la parte económica para soportar la seguridad del paciente. Y el otro pilar gordito es la cultura de seguridad, porque cada uno de los colaboradores, cada uno de nosotros que integramos el equipo de salud, debemos estar lo suficientemente comprometidos con la seguridad del paciente para que este proceso funcione como debe ser. Y pues los otros 2 pilares es que tengamos buenas prácticas, que sepamos qué es lo que se tiene que hacer bien y nuestros procesos, nuestros documentos, lo que soporta nuestro quehacer, pues también sea seguro. Todo esto sostiene el techo, que es la prestación de servicios de salud y la vigilancia en salud pública. Entonces, seguridad no es un simple concepto. Cuando hablamos de seguridad del paciente es que toda nuestra institución, toda nuestra infraestructura sea lo suficientemente segura para soportar la atención a nuestros pacientes. Que nuestros equipos
estén debidamente calibrados, validados con los mantenimientos y las hojas de vida actualizados para que den soporte a los diagnósticos y eso haga segura la atención a nuestros usuarios. Que nuestros procesos, que todo nuestro quehacer esté debidamente documentado con bases científicas probadas, no inventadas, sino probadas, que lo que haya escrito ahí sea soporte para lo que nosotros hacemos. Y que cada uno de nuestros colaboradores esté lo suficientemente comprometido con la institución y con la seguridad del paciente. Todo eso con el fin de ¿qué? De dar protección y de dar atención segura al paciente, pero siempre que hablamos del paciente tenemos que hablar de su núcleo familiar, porque el paciente nunca es el solo, siempre tiene un núcleo familiar. Todo eso con el fin de evitar, de poner barreras de seguridad para evitar daños o lesiones durante la atención en salud. Eso es el mismo concepto que está escrito en todas partes, que ustedes ya lo conocen, es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos, metodologías, todo, basados en evidencias científicamente comprobadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir eventos adversos durante los procesos de atención. Entonces, cuando hablamos de atención segura, es básicamente que comprendamos la política, que comprendamos y que sigamos la política nacional de seguridad del paciente y todos sus lineamientos, porque de allá vienen todos los lineamientos. Que diseñemos, implementemos nuestra política institucional y que esa política esté debidamente implementada en toda la entidad y que se diseñe y se implemente y se mejore continuamente el programa de seguridad del paciente, el programa que tiene todas esas actividades, toda la parte de despliegue y capacitación, toda la implementación de metodologías para el análisis y gestión de riesgos, la implementación de metodologías para la investigación, el diseño de las acciones de mejora y los planes de mejoramiento, el seguimiento efectivo de esas acciones de mejora, porque no es solamente implementarlas, sino hacerles el seguimiento para valorar su efectividad. Y hacer toda la parte de implementación de una cultura justa de seguridad del paciente, pero que no sea de ocultación, sino que sea una cultura justa de educación impartida a todo el mundo, pero tampoco de ocultamiento. ¿Cómo se ejecuta en la ES Hospital San Juan de Dios? Pues tenemos un programa de seguridad del paciente que requiere direccionamiento estratégico, porque si las directrices no vienen desde arriba, pues no se puede hacer nada en seguridad del paciente. El apoyo gerencial que le da cobertura total. Si no hay apoyo gerencial que genere recursos y que genere planteamiento, pues obviamente el programa de seguridad no funciona. Debe haber liderazgo colectivo, porque cada uno de nosotros, cada uno de los colaboradores debemos estar comprometidos, debemos ser líderes en seguridad, debemos ser fuertes en seguridad del paciente, debemos estar identificando riesgos y debemos estar permanentemente pensando en seguridad del paciente. Y por último, pues requiere de trabajo en equipo, porque definitivamente la atención con calidad requiere trabajo en equipo, coordinación, comunicación y empatía entre el equipo de trabajo, porque si no, no hay seguridad para los pacientes. Contamos con una política de seguridad del paciente que está generada desde el 2009. Los lineamientos los dieron en el 2008. Nosotros ya en el 2009 contábamos con nuestra política de seguridad. Se le hizo una actualización en el 2015 porque salieron nuevos lineamientos en el sistema único de habilitación que aumentó los estándares, aumentó los requerimientos, entonces de una vez se le hizo la actualización a la política de seguridad institucional y el año pasado, con motivo de la pandemia, también se le hizo una nueva actualización donde se incluyeron todos los parámetros de bioseguridad y prácticas seguras. En la política de seguridad institucional, pues el hospital se compromete
a promover la implementación de estrategias que permitan una atención segura a sus usuarios con el fin de disminuir los factores de riesgo, prevenir complicaciones y evitar secuelas. En la actualización que se hizo en el 2014, pues se le incluyó muchísimo más la parte del desarrollo de una cultura institucional de seguridad del paciente. Entonces ya se empezó a pensar en el involucramiento de toda la institución con una cultura justa, educativa y no punitiva, para generar un entorno seguro que redujera pues la incidencia de eventos adversos y de incidentes que pudieran poner en riesgo la seguridad de los pacientes. Además, también se incluyó toda la integración con las políticas y los procesos relacionados con calidad, talento humano, recursos físicos, tecnológicos y sistema de información. O sea que seguridad del paciente está metida en todos los procesos institucionales. Y también basado en un modelo de construcción con la alianza del paciente y la familia, porque a ellos también los tenemos que involucrar en la seguridad del paciente. Y en la actualización del año pasado, pues ya se le metieron, pues es más o menos la misma concepción, pero con la intensificación de prácticas seguras en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. El programa está debidamente documentado con su manual, con sus políticas y sus lineamientos de actuación, con el manual de funciones para las personas que integran el programa, y con todas las resoluciones que soportan el programa, la resolución del comité, la adopción de la guía técnica, la creación del grupo investigador, todas las resoluciones que soportan el programa de seguridad del paciente. Y pues en el programa está pues basado en el propósito, en la visión institucional, en la misión institucional, en todos los valores institucionales y los principios institucionales. Esa es la base del programa de seguridad del paciente. Las premisas: como prioridad en seguridad del paciente, por la responsabilidad de dar seguridad al paciente de todas las personas de la institución. No es solamente de las personas que conforman el programa, sino es de todas y cada una de las personas de la institución. El enfoque pues está centrado en el paciente, y cómo vamos a mirar los resultados, los vamos a mirar a través de la satisfacción del usuario y sobre todo de su seguridad. Es necesario trabajar proactivamente en la prevención y detección de riesgos. No podemos esperar que sucedan los eventos adversos para nosotros mirar qué vamos a hacer. No, tenemos que actuar proactivamente y poner las barreras a los riesgos que identificamos antes de que generen daño para los pacientes. Trabajar en un ambiente educativo, no punitivo, pero a la vez pues con responsabilidad y no ocultamiento, porque tampoco podemos pensar que seguridad del paciente es para permitir que se hagan una gran cantidad de situaciones que no son. El número de eventos adversos reportados obedece a la política, o sea, que entre más reporte haya, entre más identificación de riesgos y reporte haya, pues mejor es la implementación de la política institucional. Se ve que sí está funcionando la seguridad del paciente entre más reportes hayan, entre más identificación de riesgos haya. Y la otra premisa es que el riesgo de sufrir eventos adversos por parte de los pacientes existe en todas las instituciones del mundo. No vamos a decir que solamente es aquí en Pamplona o solamente no. En todas las instituciones hay riesgo de que los pacientes sufran eventos adversos. Los indicadores que miden el programa, pues es la proporción de vigilancia de eventos adversos en los procesos, cómo estamos vigilando cada uno de los procesos institucionales. Eso los estamos vigilando a través de listas de chequeo aplicadas a procesos, a cada uno de los procesos. Promoción de eventos adversos proporción de eventos adversos gestionados, de los eventos adversos que se presentaron, cuántos se gestionaron o cuántos están pendientes por gestionar. Porcentaje de crecimiento del reporte. Miren cómo medimos este indicador, cómo nos mide la funcionalidad del programa. La funcionalidad del programa es porque aumentemos
en los reportes. No es porque no tengamos reportes, ni porque no tengamos riesgo, no, porque aumentemos el reporte. Si aumentamos el reporte, nos está diciendo que nosotros estamos siendo cultos en seguridad del paciente, que estamos identificando hasta el mínimo riesgo que hay en la institución. Mientras que si decimos, no, es que no se presentó absolutamente nada, estamos mintiendo. Básicamente estamos mintiendo. El porcentaje de cumplimiento en las capacitaciones, el porcentaje de colaboradores sensibilizados y el porcentaje de riesgos gestionados, de todos los otros riesgos que no son eventos adversos que se gestionaron. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, pues, es la gestión. Lo general es la gestión del evento adverso del incidente. Lo primero es la identificación, pero no nos podemos quedar solamente con decir, ay, sí, ahí hay un riesgo. Tenemos que hacerlo visible, tenemos que registrarlo, tenemos que notificarlo, tenemos que hacerlo visible ante toda la institución. Tenemos que hacerle un análisis por qué se está presentando ese riesgo, por qué está sucediendo, se está presentando esa situación. A eso le tenemos que hacer una mejora, tenemos que decir, poner una barrera, tenemos que decir, bueno, se está presentando eso, vamos a hacer tal cosa para impedir que esto se vuelva a presentar. Y tenemos que hacerle un seguimiento, porque no necesariamente si nosotros colocamos una barrera, esa barrera nos va a funcionar 100%, sino tenemos que hacerle seguimiento a ver si hay que mejorar esa barrera, hay que cambiar esa barrera, hay que mejorar ese proceso. Entonces siempre tenemos que hacer eso con todas las situaciones que se nos presenten en la institución. Las actividades centrales del programa, pues la primera es la parte de definición de privilegios. Nosotros siempre en seguridad del paciente tenemos que pensar en que hay privilegios. ¿Y cuáles son esos privilegios? ¿Qué privilegios hay en seguridad del paciente? Debemos privilegiar las habilidades y la experiencia de las personas. Cuando hay personas con mucha habilidad o con mucha experiencia, a esas personas tenemos que cogerlas y a esas personas son las que nos van a brindar apoyo en el momento en que lo necesitamos. Si hay una persona que es muy experta en venas para niños, a esa persona tenemos que tenerla como especial, tenemos que privilegiar esa habilidad que ella tiene y utilizarla en pro de la seguridad del paciente. Entonces ya apoyamos un niño 2 veces, ya definitivamente no, esperemos que llegue fulana de tal que tiene mucha experiencia, o llamémosla, o traigámoslo, o llevémoslo, o hagamos. Tenemos que privilegiar esas habilidades y esas experiencias de las personas para mejorar la seguridad de nuestros pacientes. Le tenemos que hacer toda la gestión al riesgo clínico, todos los riesgos que veamos los tenemos que tratar de evitar o de combatir. Esto lo podríamos hacer si tuviéramos unas guías de práctica clínica, unos protocolos, que todos nos guiáramos por esos protocolos y que esos protocolos fueran la carta de navegación ante cualquier situación. Ese sería el ideal. Y el otro ideal es que nosotros a todo lo que hagamos le aplicáramos una lista de chequeo. La lista de chequeo tiene un doble propósito. Un propósito es que nos acuerda, nos dice cuáles son los pasos para uno realizar un procedimiento. Esto es una lista de chequeo. Son todos los pasos para uno realizar el procedimiento. Y lo otro nos sirve para evaluarnos si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Esas listas de chequeo son geniales. Nosotros deberíamos aplicarle lista de chequeo a todo lo que hacemos. Cuando vamos a hacer un procedimiento deberíamos aplicarle la lista de chequeo para ir seguras que vamos con toda, que vamos bien, que vamos seguras, que vamos a hacer lo que vamos a hacer ya con toda la seguridad. En la aviación, que es donde nacieron las listas de chequeo, aplican más de 90 listas de chequeo cuando va a salir un avión. Por eso la seguridad en la aeronáutica es lo primero. Aplican casi 90 listas de chequeo antes de que el avión arranque. Tercero, educación continua es de las actividades centrales, toda la parte de educación, toda la parte de definición de la seguridad, lo que es la seguridad del paciente, todo lo de terminología en seguridad, prácticas seguras, sistemas de reporte, análisis metodológico y evaluación periódica del conocimiento. Todo eso hace parte de la educación continua, de una de las actividades centrales del programa.
Y la otra es la parte de identificación y reporte de eventos clínicos, todo lo que se pueda identificar, toda esa identificación, toda esa proactividad ante la identificación de riesgos que nosotros podamos hacer para impedir que esos riesgos, que esos errores, que esos incidentes, que esos riesgos se representen en un evento adverso, en un daño o lesión para el paciente. Esas son las actividades centrales. Y en las actividades complementarias está todo el resto que se hace como en la oficina, toda la parte de vigilancia en adherencia a metas internacionales. Nosotros tenemos 6 metas internacionales a las que estamos apuntando, que son los 6 paquetes grandes en los que siempre trabajamos, que son las úlceras, las caídas, la comunicación, el binomio, el control de infecciones. Análisis de los eventos clínicos reportados, entonces todo lo que se le hace, toda la gestión de todos los reportes que ustedes hacen, entonces todo el análisis que se le hace, toda la investigación, todo el seguimiento y todo el aprendizaje. Alineación constante con el programa de prevención y control de infecciones, porque definitivamente el programa de prevención y control de infecciones es el pilar fundamental en seguridad del paciente. Todo lo que tiene que ver con bioseguridad, todo lo que tiene que ver con manejo de residuos, con manejo de ropa, con manejo de equipos, con medicamentos seguros, todo lo que tiene que ver con control de infecciones. El involucramiento del paciente y la familia en la seguridad, pues también ahí tenemos que trabajar bastante en esa comunicación que tenemos que tener con el paciente y con la familia para disminuir la ansiedad y la angustia que representa el estar enfermos y para mejorar esa continuidad en la atención. Cuando el paciente se va, todas esas recomendaciones que nosotros le damos para el continuo mejorar de ese paciente cuando se va de nuestras instalaciones. Toda la parte de fármaco reactivo y tecnovigilancia, toda la vigilancia que se le hace a los fármacos, toda la vigilancia que se le hace a los reactivos y toda la vigilancia que se le hace a los equipos biomédicos y a todos los dispositivos. Todo eso hace parte de las actividades complementarias del programa de seguridad. Las rondas de seguridad y verificación, todas esas pasaditas y todas esas miraditas de cómo se están haciendo las cosas y cómo se implementan acciones de mejora acompañadas. Se ve que se está cometiendo una falla, de una vez se hace la acción de mejora y de una vez se hace el acompañamiento. Eso es lo válido cuando se hacen las rondas de verificación, de seguridad y de verificación. Y toda la parte que hacemos de investigación continua, de buenas prácticas para la seguridad del paciente, lo mejor para poder brindar seguridad a nuestros pacientes. Eso mismo que les acabé de hablar está representada en esta cebollita que tanto nos ha hecho llorar. Y esta cebollita tiene bastantes capitas. Las capitas de más afuera, las que protegen toda la cebollita, pues está el direccionamiento estratégico y el apoyo gerencial. Luego sigue la otra capita que es la plataforma estratégica, que esté incluido, inmerso en toda la gestión estratégica de la alta gerencia. Y la cultura de seguridad, que todos los colaboradores estemos enfocados en seguridad del paciente. Y de ahí vienen pues todas las acciones que se hacen. En el centro está el programa de seguridad del paciente. ¿Cómo lo hacemos? Entonces hay una oficina de seguridad del paciente que se encarga de hacer estas 6 actividades en forma permanente. Entonces, primero es ante todos los reportes que ustedes hacen, es obtener la información lo más completa posible y obtener información de donde podamos coger información sobre los riesgos. Entonces, de lo que ustedes reportan, del análisis de casos, de las auditorías de cuentas, cuando están haciendo auditorías de cuentas, jefe, a este paciente sí le hicieron o no le hicieron, o sí le pusieron el medicamento, no se lo pusieron porque no está registrado. Bueno, entonces ahí se van evidenciando riesgos. En la revisión de historias clínicas, cuando se hace la revisión de historias clínicas por algo, de una vez se empiezan a identificar riesgos en los registros, riesgos en la administración, si se le colocó, no se le colocó, si se le hizo el procedimiento, no se le hizo. Toda la parte de rondas de verificación y seguridad, cuando se pasa por los servicios y se empiezan a evidenciar riesgos, todo eso es información que nos sirve para el programa de seguridad del paciente. También, pues, contábamos con un grupo denominado Guardianes de Seguridad. Yo pienso que, pues, en este momento no está
como lo veníamos trabajando guardianes de seguridad, pero de alguna manera los guardianes de seguridad están ahí, porque los guardianes de seguridad son los que ya están debidamente comprometidos y empiezan a hacer reportes, identifican riesgos, reportan esos riesgos, los hacen visibles, colocan barreras, están muy pendientes de eso, y eso es ser un guardián de seguridad. Los guardianes de seguridad antes pues aplicábamos una lista de chequeo que era diseñada pues para identificar todos los riesgos. Esa lista de chequeo tenía una calificación y de acuerdo a esa calificación pues se iba viendo cómo iba evolucionando la unidad funcional. También tenía un plan de mejoramiento. Las fallas que encontraban o los riesgos que encontraban, pues empezaban a hacer planes de mejoramiento que eran acompañados, y todas esas inquietudes se llevaban a una reunión y se planteaban soluciones grandes, pero pues en este momento, como no se pueden hacer estas reuniones, pues hemos estado con este proceso de alguna manera parado como proceso, pero de todos modos estos guardianes siguen siendo las personas que identifican riesgos, que reportan riesgos, que los notifican, que los hacen visibles. Este es el formato para el reporte. Ahí me pueden reportar absolutamente todo, tanto de los pacientes como de las unidades, y pues se hace toda la investigación para ver todos esos factores que contribuyeron a que eso se presente. Este es el formato para caídas, pero si en un momento determinado en el formato general me reportan una caída, no hay ningún problema, porque de todos modos pues se hace la investigación de las condiciones del paciente. Y este es el formato para todo lo relacionado con medicamentos y con dispositivos. Este sí necesariamente tiene que llenar este formato. Este lo pueden ubicar en la farmacia. Llenan este formato, y este formato junto con todo lo que debe soportar este formato se va directamente para el INVIMA. Entonces necesariamente tiene que ser en este formato, porque pues tenemos que mandarlo por farmacovigilancia hasta el INVIMA. La segunda función es la protección de la primera y la segunda víctima. La primera víctima, que es el paciente y la familia, obviamente le debemos dar toda la protección al paciente y a la familia para evitar el deterioro del paciente. Por eso es importante que cuando ocurra un evento adverso donde haya daño o lesión al paciente, se notifique lo más pronto posible para evitar que haya más deterioro en ese paciente. De una vez implementar todas las acciones para evitar que hayan muchas más consecuencias para ese paciente después de un evento adverso. Comunicarse con la familia, porque es importante que la familia sepa lo que está pasando, pero esa información solamente la debe dar el médico tratante acompañado del personal que él considere que lo debe acompañar. Se debe actuar con mucha prudencia y con mucha diligencia. Por favor, ante un evento adverso tenemos que tener muchísimo cuidado. Tenemos que brindarle toda la atención especial al paciente, especial y permanente a ese paciente. Todo lo que necesiten, interconsultas, valoraciones e intervenciones, se las tenemos que hacer lo más oportunamente posible. Y en cuanto a la segunda víctima, que es el equipo de salud, pues también tenemos que hacer el acompañamiento permanente. Y ese acompañamiento permanente va dirigido a buscar todos aquellos factores que contribuyeron a que esa situación se presentara. Entre más factores contribuyan, entre más factores, entre más situaciones hayan, entre más fallas hayan que contribuyan a ese evento adverso, menor va a ser la responsabilidad del equipo de salud, porque ahí vamos a tener factores que contribuyen del mismo paciente, de la tarea que estamos realizando, de la organización como tal, como vamos a mirar ahorita en los análisis. Entonces, entre más factores podamos lograr tener en un evento adverso, que hayan contribuido a un evento adverso, pues menor va a ser la responsabilidad para esa segunda víctima. El no continuar haciendo las labores de atención en salud según el caso, porque si es un caso pues muy grave, catastrófico o con riesgo de lesión hacia el profesional o hacia el equipo de salud, pues tenemos que tratar de aislarlo de esa área. Los registros en la historia clínica, por favor, no
y no es no, podemos escribir nunca en la historia clínica evento adverso. Y no es no, nunca, nunca. Por favor, no podemos escribir en ninguna historia clínica evento adverso relacionado con, no le podemos colocar ese nombre. En el momento en que nosotros coloquemos evento adverso, ya nos pusimos la soga en el cuello. Entonces, situación, acontecimiento, hecho, acto, bueno, todas las palabras que ustedes quieran, menos evento adverso. En el momento en que ustedes rotulen en la historia clínica como evento adverso, nos estamos poniendo la soga al cuello, porque ya quitar de una historia clínica el registro evento adverso es imposible. Entonces no vamos a escribir, pero sí tenemos que describir la situación, porque si nosotros la identificamos, la describimos y colocamos ahí todo lo que contribuyó, eso va a reducir cuando se haga el análisis o la parte legal, va a contribuir a disminuir nuestra responsabilidad, o a disminuirla o a diluirla entre todos esos factores. El aviso a la alta gerencia, pues sí es una situación pues definitivamente grande, tenemos que dar aviso a la alta gerencia y tenemos que hacer todo el protocolo de atención a medios de comunicación, porque cualquier evento adverso, pues eso es una bomba que explota de una vez. La decisión de investigar, como les digo, todo se investiga, todo lo que ustedes reporten, así sea lo más mínimo, todo se investiga para saber qué ocurrió, por qué ocurrió, qué llevó a que eso ocurriera y cómo evitar que vuelva a suceder. Entonces todo se investiga el evento, se investiga el incidente y se investiga la complicación. En el evento, pues vamos a mirar todas aquellas fallas latentes que son los factores que contribuyen, que están ahí sentaditos y que en un momento determinado pueden generar el evento adverso. Y todas aquellas fallas activas que por error o por acción o por omisión o por violación cometen las personas en un momento determinado y se genera un evento adverso. A eso se les hace un plan de mejoramiento y se hace toda la parte de gestión del riesgo. A los incidentes solamente se les colocan, se investiga por qué pasó y todas las fallas latentes y las fallas activas, pero solamente se le colocan barreras de seguridad. Y a la complicación se hace toda la investigación, porque tenemos que estar seguros, completamente seguros, que en esa situación no hubo acto inseguro. Porque en el momento en que esa situación haya un acto inseguro, de una vez se convierte en evento adverso. Es complicación mientras no hayan actos inseguros. Y entonces, pues, descartamos el evento adverso. Se realiza una investigación metodológica de todas las situaciones que ustedes reporten. Y, pues, para los eventos adversos utilizamos Protocolo de Londres. Siempre utilizamos Protocolo de Londres porque el Protocolo de Londres nos da una visión muchísimo más amplia de la situación. Entonces ahí nos va a hacer mirar todos los factores que predisponen del paciente, de la actividad, de la persona que cometió la falla, del equipo de trabajo si es que no están trabajando en forma coordinada y no una buena comunicación, y de el mismo ambiente, de la falta de equipos, de la falta de la infraestructura, la no adaptación de la infraestructura. Bueno, se van a mirar todos los aspectos relacionados con el medio ambiente. Y también nos incluye todas las fallas latentes de la organización como tal, de las directrices gerenciales, de la parte económica. De si no hay en la entidad, pues no se usó, y esa es una falla desde la parte de organización, de la organización. Y también nos mira todas aquellas fallas activas, todas las fallas, por qué ocurrieron todos esos actos inseguros, cuáles fueron los errores, si fue un error por acción o fue un error por omisión. Por acción porque hizo lo que no tenía que hacer, o por omisión porque no hizo lo que sí tenía que hacer. O todas aquellas violaciones a las reglas. Se sabe cómo es el procedimiento, lo conoce, ya está bien documentado y no lo hizo como debía hacerse. Y nos da la opción de que miremos, de que agrupemos todas las barreras y defensas que vamos a colocar, si son administrativas, si son humanas o si son físicas las que tenemos que colocar, todo con el fin, pues, de evitar que se vuelva a presentar otro evento adverso. También dentro de las metodologías tenemos la metodología ANFE o AMEF,
que es la que utilizamos para el análisis de los riesgos, porque ahí vamos a ver los modos falla-efecto. Y el otro es causa-efecto, que es el que utilizamos para los incidentes, para las cosas menores, las que no le generan daño al paciente. Se establecen todos los factores contributivos, esa es parte de la investigación metodológica, entonces, como les venía diciendo, todos los factores que contribuyen o que predisponen para que sucedan un evento adverso o se suceda una situación. Entonces, todo lo que predispone el paciente, entonces ahí se hace todo el análisis del paciente, de la persona que hizo la acción, de su relación con el paciente, de su conocimiento, de las habilidades, de las competencias, de la salud física y mental de esa persona, la comunicación, todo lo que hay en cuanto al individuo. También en cuanto a la tarea, en cuanto a los procesos, si están bien documentados, si están disponibles, si sí se están usando los protocolos, toda esa parte de confiabilidad en los documentos. El equipo de trabajo, cómo es la comunicación entre el equipo, cómo es la supervisión, si sí hay supervisión y si las personas encargadas de supervisar a las otras personas están haciendo su tarea. La tarea del que está en el rango por encima es supervisar y controlar que las cosas se hagan bien. Entonces, si sí están ejerciendo esas personas que supervisan y controlan los procesos, están ejerciendo su tarea, ahí estamos las jefes, están ejerciendo la tarea sobre el personal auxiliar, están ejerciendo la supervisión sobre las actividades que delegan al personal auxiliar. Todo eso va incluido en el equipo de trabajo. En el ambiente, toda la parte de el personal, si el personal es suficiente, si hay mezcla de habilidades, si hay unas que saben más y otras que no saben, o cómo están distribuidos o están definitivamente en un mismo turno las que no saben y en otro turno todas las que saben. Entonces, cómo está haciendo esa mezcla de habilidades, cómo es la carga de trabajo y cómo es el patrón de turnos, cómo están los turnos diseñados. Cuando hay un evento adverso, lo primero que piden son los turnos. Eso es claro, cuando hay un evento adverso y vienen a hacer la investigación, cuadro de turnos, jefe. ¿Dónde está el cuadro de turnos? ¿Cómo está trabajando el personal? Toda la parte de equipos, el mantenimiento de los equipos, la disponibilidad y mantenimiento de los equipos, bueno, todo eso relacionado con el ambiente. Y también todos aquellos factores de la organización y gerencia, entonces todas las políticas, los estándares, las metas que sigue la organización como tal, cuáles son las prioridades de la organización, cómo está la cultura organizacional, todos esos factores se miden. Entonces, mire que en un evento adverso podemos tener factores que involucran todos esos parámetros y entre más podamos tener ese análisis y podamos incorporar más factores contributivos, vamos a diluir un poquito más la responsabilidad legal en un momento determinado. Para mejorar la visión, para nosotros poder tener una visión o una idea de cómo están funcionando cómo son las acciones inseguras en la institución, entonces tipificamos todas las actividades, todos los riesgos en estos 15. Entonces ahí los vamos metiendo, si es riesgos, si están relacionados con los trámites administrativos, con los procesos y procedimientos asistenciales, con los registros, con las infecciones, con los medicamentos, con las dietas, con la sangre, con los apoyos diagnósticos, con los dispositivos y los equipos biomédicos. O sea, ahí se va mirando absolutamente todo, se van incluyendo para poder tener una visión de cómo son las acciones inseguras en la institución. Este es el formato para el análisis, protocolo de Londres, para el análisis de eventos, y este es para el análisis de los incidentes, es solamente causa y efecto. Y al final, pues vamos a realizar todos los planes de mejoramiento y colocar las barreras de seguridad. Entonces, para ello, pues lo primero que se tiene que hacer es conocer todos esos factores contributivos, todo lo que contribuyó al evento adverso. Vamos a hacer una priorización, vamos a mirar cuáles
el que más fuerza tuvo en un evento adverso, y vamos a generarle a ese riesgo, vamos a generarle una lista de acciones. Esa lista de acciones le vamos a asignar un responsable, le vamos a poner un tiempo y le vamos a hacer un seguimiento para la ejecución de ese plan. Finalmente vamos a hacer el cierre del caso. Cuando todo se haya implementado, entonces ya se da por cerrado ese caso y se fija una fecha para hacerle seguimiento posterior, porque siempre se cierra el caso, pero uno no sabe si las acciones que hizo mitigaron todas las consecuencias. Entonces se hace un seguimiento posterior para ver cómo funcionaron todas esas acciones. El programa de seguridad del paciente, como les decía, pues tiene unas líneas de acción, y esas líneas de acción van enfocadas a estas 10 tareas. Entonces, el primero es valorar todos los riesgos, es hacer un mapa de riesgos, tener identificados todos los riesgos en cada uno de los procesos asistenciales. Es hacer la monitorización a todos los aspectos relacionados con seguridad del paciente, hacer la educación y mejoramiento continuo, y toda la parte ya de actividad, que es la detección de el riesgo de infecciones asociadas con la atención en salud, que es el paquete más grande en seguridad del paciente, asegurar la correcta identificación del paciente, mejorar la seguridad en la administración de medicamentos, los procedimientos, mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos e invasivos, la prevención en las caídas y la prevención de las úlceras por presión. Mejorar todos los procesos de comunicación entre las personas, porque allí es donde se generan muchos riesgos para los pacientes, y garantizar la atención segura del binomio madre-hijo, porque es un paquete grande, es un seguimiento grande que le tenemos que hacer a todo este binomio. Pues imagínense, va desde que la mujer está en edad fértil hasta toda la parte de crecimiento y desarrollo del recién nacido. Entonces, eso es un paquete grandísimo. Y pues en eso tenemos, en cada uno tenemos pues los lineamientos descritos en las actividades. Entonces está toda la parte de promoción, toda la parte de formación, de educación para todos. Está la monitorización, es toda la parte que se le hace el seguimiento mensual y semestral a los indicadores que ya les hablé. El segundo lineamiento es toda la parte de prácticas seguras, toda la prevención del riesgo de infecciones asociadas con la atención, toda la adherencia a guías, protocolos y manuales, que permanente estamos haciendo esa medición de adherencia a todos los manuales de bioseguridad, limpieza y desinfección, técnica séptica, uso y reuso de dispositivos, el manejo de residuos, el manejo de ropa, toda la parte de consentimiento informado. Y por otro lado, para la prevención de riesgos, toda la parte de lavado de manos. Acordémonos de que es lo principal cuando estamos hablando ahorita de COVID, el lavado de manos, y no ahorita solamente en COVID. Cuando hablamos de infección cruzada, el lavado de manos es una de las estrategias más importantes. Asegurar la correcta identificación de los pacientes. Sí, listo, no tenemos identificación gráfica de los pacientes, no tenemos manillas, no tenemos plantillas, no tenemos cómo rotular el paciente, pero tenemos la más fácil, la verbal. Nosotros permanentemente, cada vez, por favor, cada vez que le vayamos a realizar una actividad a un paciente, preguntémosle cómo se llama, nombre y apellido. ¿Usted cómo se llama? Y así sabemos si es a la persona a la que le vamos a dar información, es a la persona a la que le vamos a entregar la fórmula. No preguntemos Sonia, porque Sonias pueden ser muchas. No preguntemos Pedro, porque Pedros pueden ser muchos. Pedro tal. Ya con apellido, las que tenemos igual nombre y apellido, somos más poquitas, o sea, hay menos riesgo. Pero nombre y apellido, por favor, utilicemos 2 indicadores. Y la más fácil, el nombre. ¿Por qué nos equivocamos en administrar un medicamento? ¿Por qué nos equivocamos al entregar una fórmula? ¿Por qué nos equivocamos al hacer un procedimiento? Porque no preguntamos, ¿usted cómo se llama? Tan sencillo como eso. No, que es que no hay manillas. No, tenemos la más fácil. Preguntarle al paciente, ¿usted cómo se llama?
Mejorar la seguridad con la aplicación de los correctos, acordémonos, correctos en cirugía, correctos en el manejo de medicamentos, correctos en el manejo de sangre y hemoderivados, correctos en la toma de muestras. Todos esos correctos los tenemos que tener permanentemente y permanentemente tenemos que estar aplicando esos correctos cuando vamos a llevar un paciente, cuando vamos a administrar un medicamento, cuando vamos a aplicar sangre, cuando vamos a tomar muestras. Son muy fáciles y tenemos que tenerlos en la mente cada vez que lo vamos a hacer. Prevención de caídas, todas las estrategias para prevención de caídas y lo principal, la identificación, la verificación. Todo paciente que ingrese al servicio tenemos que aplicarle la escala de valoración que ahí está en el sistema, no es sino aplicarla, es buscarla en seguridad del paciente, ahí está la escala de caídas y tenemos que aplicárselas y ahí sabemos el riesgo que tiene el paciente, si es riesgo 1, si es riesgo 2, si es riesgo 3, ahí sabemos el riesgo. Lo mismo en úlceras por presión, ahí también está la lista de chequeo para identificación de riesgo y ahí aplicamos la lista y sabemos si ese paciente tiene riesgo o definitivamente no tiene riesgo. Esa lista la tenemos que aplicar cada vez que consideremos necesario, cada vez que les vayamos que estemos administrando medicamentos nuevos, si ese medicamento nos puede afectar al paciente y puede presentar caídas. Eso lo tenemos que aplicar, esa lista de verificación, ahí está de identificación del riesgo. La gestión de riesgos y eventos adversos, pues todo lo que tenemos que hacer para hacer todo el análisis, todo lo que se hace, toda la elaboración del mapa de riesgos, que muchos de ustedes colaboran en eso, según metodología AMFE, toda la parte de capacitación y todo el despliegue de las actividades del programa. El lineamiento 4, pregunta por su salud, estaba dirigida al usuario y a su familia como gestores de seguridad, entonces están todos los videos institucionales, están las campañas de trabajo social de preguntar es un derecho y las cartillas educativas sobre autocuidado que son muy importantes para nuestros usuarios para el continuo después de que salen de nuestras instalaciones. El lineamiento 5 es garantizar la atención segura del binomio madre-hijo. Como les digo, es que es un paquete muy, muy grande y son pacientes a las que vamos a tener que tener durante muchísimo tiempo, desde que empieza la edad fértil hasta que termina el programa de crecimiento y desarrollo. Entonces, es un paquete muy grande. Y el sexto lineamiento son toda la parte de rondas de seguridad y verificación, toda esa implementación de listas de chequeo por servicios, rondas de verificación por procedimientos, reuniones periódicas y la parte de evaluación de adherencias. ¿Y el seguimiento qué? Entonces el seguimiento lo hacemos a través del comité, el seguimiento al programa lo hacemos a través del comité de seguridad del paciente, que está conformado pues por la alta gerencia, está conformado por un médico, por una enfermera profesional, por un auxiliar de enfermería y por una gran cantidad de invitados que tenemos ahí, un representante de cada uno de los estamentos de la institución. Hacemos una reunión mensual y en esa reunión mensual pues verificamos el fórum, damos informes sobre los eventos y ahí se genera el plan de mejoramiento. Y damos informes sobre los incidentes y actos inseguros y ahí se generan las barreras de seguridad si no es que se han puesto de inmediato. Entonces para un riesgo que se presentó se colocó de una vez la barrera, entonces pues ya cuando vamos al comité ya se va con la barrera lista. Hacemos todo el análisis de indicadores, cómo va funcionando nuestro programa y en la última parte, pues toda la parte de proposiciones y varios, ahí se dicen las capacitaciones que se han dado, cómo está la adherencia, cuántos colaboradores asistieron a las capacitaciones, bueno, se da toda esa parte de informe. Y por último, pues tenemos los compromisos, a qué nos quedó pendiente, cuáles actividades nos quedaron pendientes, quién lo tiene que hacer y en cuánto tiempo lo tiene que hacer, entonces ahí se determina todo eso. Eso es el Comité de Seguridad del Paciente, donde se le hace seguimiento a todo el programa. Entonces, cuando hablamos de seguridad del paciente, lo principal y uno de los elementos que garantiza la seguridad del paciente es la prevención, que nosotros permanentemente estemos evidenciando, identificando el riesgo y poniéndole barreras. Si nosotros esperamos a que ya el riesgo se magnifique y genere lesión al paciente, no estamos siendo proactivos en seguridad del paciente. Lo que tenemos que hacer es la identificación antes de que ese riesgo le genere daño al paciente.
Y debemos desarrollar planes estratégicos que incluyan revisión continua, tareas preventivas y correctivas, y así mismo pues tenemos que estar permanentemente actualizándonos en los procesos y procedimientos. Toda institución debe dar seguimiento a sus pacientes por el tiempo que sea necesario para determinar si el tratamiento fue exitoso, y si no lo fue, ¿qué más tenemos que hacer para evitar futuras fallas? Así, al pasar de los años, pues vamos a corregir una gran cantidad de fallas que están en nuestra institución. Entonces, la seguridad del paciente no es una prioridad. Definitivamente no es una prioridad. Es una condición previa para nosotros brindar atención. No podemos pensar que seguridad es prioritario. No, tenemos que tener la seguridad antes de brindar atención. Por eso yo siempre les digo, cuando vayan a hacer un procedimiento, cuando se vayan a parar al frente de un paciente, piensen en riesgo y coloquen las barreras a que haya necesidad en ese momento. La supervisión continua es fundamental para el logro de metas propuestas. Nosotros permanentemente tenemos que estar mirando cómo los demás con los subalternos están haciendo el trabajo. Permanentemente nosotros tenemos que estar mirando si lo están o no haciendo bien. Desafortunadamente es la supervisión uno de los pilares importantes para la implementación efectiva de las acciones. Si nosotros queremos que las cosas salgan bien, definitivamente tenemos que tener supervisión. La persona que tiene el conocimiento debe supervisar al resto de las personas. Eso es básico para seguridad del paciente, porque así lo que hemos aprendido lo vamos a implementar efectivamente. Porque si a mí una persona que está al lado mío me dice, no, eso no se hace así, eso se hace de esta forma, yo voy aprendiendo y las cosas se van haciendo mejor. Por eso siempre tenemos que estar pensando en el los estoy vigilando. Entonces, finalmente, después de ver toda esa información que les di, no podemos evitar el error. Nunca podemos pensar en que el error lo vayamos a quitar, porque el error es humano. Y si mientras seamos humanos, pues vamos a cometer errores. Pero sí podemos disminuir el daño o la muerte que producen esos errores. Por favor, hacia allá es donde tenemos que ir. No tenemos que pensar en que, esa persona cometió el error y juzgarla, no. Tenemos que disminuir el daño o la muerte que pueda generar esos errores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Favorecer la experiencia y la experticia y la comunicación. Tenemos que favorecer, tenemos que mirar que todo nuestro equipo de trabajo tenga la experticia que necesita, la habilidad que necesita, y si no la tiene, tenemos que hacerle el acompañamiento y tenemos que darle toda la información para que él adquiera esa experticia. Eso es básico para evitar que se propaguen los riesgos en un momento determinado. Educar e incrementar la supervisión, básicamente nosotros permanentemente tenemos que estar mirando lo que se hace y tenemos que estar diciendo cómo se debe hacer correctamente. Por eso es importante las listas de chequeo, porque en la lista de chequeo me está diciendo cómo lo tengo que hacer y al mismo tiempo me está evaluando. Hacer más visibles los errores y aprender de ellos. No es que se cometió un error y nos quedamos callados, no. Hagamos visibles esos errores. Entre más visibles hagamos los errores, el resto de personas y yo mismo voy aprendiendo a que eso no tiene por qué volver a pasar. Si yo me confundí en la administración de un medicamento porque los dos medicamentos son iguales, entonces le digo a todo mi equipo de trabajo, miren, oigan, pilas, porque estos dos medicamentos se parecen, miren, son igualitos, miren, tengan cuidado. Miren, tengan cuidado que en una caja encontré medicamentos que no son. Hagamos visibles esos riesgos para que no se cometan errores. Alineemos con el programa de prevención y control de infecciones porque definitivamente tenemos que estar alineadas, tenemos que aplicar todas las medidas de limpieza y desinfección, todo lo de bioseguridad, todo lo de técnicas sépticas, siempre en cada uno de nuestros actuarios para evitar infecciones
durante la atención de nuestros pacientes. Y el fortalecimiento de cultura de seguridad. Tenemos que cambiar todos aquellos hábitos que no son adecuados, tenemos que cambiarlos a comportamientos en seguridad del paciente, que nuestro comportamiento vaya dirigido siempre hacia seguridad, que todos esos hábitos que tengo, que no deben ser, que ya de alguna manera sé que no deben ser o me lo han dicho, los empezamos a corregir y nuestros comportamientos vayan dirigidos hacia la seguridad de los pacientes. En estas épocas de pandemia, entonces la clave para los hospitales es tener la mayor cantidad de profesionales disponibles. Y para lograr tener la mayor cantidad de profesionales disponibles, que no hayan bajas en los profesionales ni por cuestiones emocionales ni por enfermedad, es reducir al máximo los días de internación de pacientes COVID. Entre menos días tengamos esos pacientes, pues menos propagación de infección tenemos. Y evitar las exposiciones innecesarias. Acordémonos que con los pacientes tenemos que estar el menor tiempo posible. Podemos estar varias veces, pero el menor tiempo posible en cada encuentro. ¿Quiénes son los campeones durante las pandemias? Los que tengan mejores resultados con los pacientes, obviamente. Esos son campeones. Los que tengan menos personal contagiado dentro de la institución también. Los que hayan hecho una buena cultura de protección a su personal, esos también son campeones. Los que tengan menos bajas de personal por causas emocionales, también son campeones porque han protegido su recurso humano de toda aquella afectación emocional. Los que puedan recibir mayor volumen porcentual de pacientes no COVID, todo eso que podamos incrementar en la atención de pacientes en la feria o de pacientes en el hospital, pero de esos pacientes que no son COVID, que podamos aumentar ese porcentaje, esos son campeones, porque están lidiando con una pandemia y fuera de eso están atendiendo pacientes que no están contaminados. Y los que no empeoren los indicadores de seguridad. No que porque estamos en pandemia es lógico, es normal que los pacientes se nos caigan, que hayan úlceras por presión, que hayan infecciones en los pacientes, no. Tenemos que tener esos indicadores en alto. Y acordémonos de todas aquellas medidas para la prevención del coronavirus en entornos laborales. Acordémonos del lavado de manos lo más frecuente posible. Acordémonos que así tengamos guantes, tenemos que lavarnos las manos, por favor. La higienización por más de 5 veces ya no es efectiva, ya lo que estamos es ocasionando ahí una melcocha. Entonces nosotros tenemos que higienizarnos máximo 4. Ya para la 5ª tenemos que volvernos a lavar las manos. Evitar el contacto cercano con los compañeros de trabajo, por favor esos abrazos y por favor esas mostradas de celular que se unen 3 y 4 a mirar el celular, por favor. Si trabajamos, pues nosotros trabajamos con personas, acordémonos que con las personas tenemos que estar a un distanciamiento de por lo menos 1 metro, no acercarnos mucho a los pacientes o a los familiares de los pacientes, estar a más o menos 1 metro de ellos. Mantener el ambiente de trabajo bien ordenado y por favor desinfectado, permanentemente desinfectémoslos. No compartir alimentos, utensilios y objetos personales. Compartimos el celular, compartimos el lapicero, compartimos el celular y ponemos el celular por todas partes. Después nos levantamos nuestros elementos de protección y nos echamos el celular en el bolsillo. El lapicero nos lo ponemos en la oreja, en la cabeza, en el cuello. Entonces, cuidémonos de todas esas cosas laborales. Y cuando lleguemos a casa, pues acordémonos que también tenemos que tener toda la protección para proteger a nuestros familiares, no tocar nada hasta que no nos hayamos lavado bien las manos y todas las áreas desprotegidas, desinfectar las paticas de la mascota, quitarse los zapatos que traen de la calle y cambiarse por unos zapatos en la casa, quitarse la ropa exterior que llevamos y echarla de una vez en una bolsa o directamente en un balde con agua y jabón,
dejar el bolso, la cartera y todos los implementos que nosotros llevemos, la sombrilla y todas las llaves y todo lo que llevemos, dejarlo en una cajita y en esa cajita desinfectar todos esos elementos, ducharse y si uno no se puede duchar, pues por lo menos limpiarse todas las áreas expuestas, la cara, los brazos, las manos, limpiar el celular y las gafas con alcohol, por favor, esos celulares están ahí en contacto con todas las superficies y para eso llegan a la casa y se lo entregamos al niño para que juegue. Y limpiar pues todas las superficies, todas las bolsas y todo lo que nosotros llevemos a la casa, pues desinfectarlas con una solución desinfectante. Y pues definitivamente no va a ser posible desinfectar todo, pero pues sí vamos a reducir muchísimo el riesgo para nuestros familiares. Muchísimas, muchísimas gracias. Hablamos de COVID. Muchas gracias. No, jefe, gracias a usted. Estuvo larguita, pero es que es muy rica. Es muy rico hablar. Voy a pasarles. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que aportar? ¿O están todo completamente clarísimo como el agua? No, pues es que son muchísimas cosas, muchísima información, pero todo va relacionado al quehacer diario, a lo que hacemos todos los días. Sí. Esto, les agradezco por favor que realicen el post-test. Estaba mirando y solo 4 diligenciaron el pretest. Nos hace ver como si 4 personas fueran las únicas que ingresaran a la capacitación. Entonces, por favor, necesitamos que nos colaboren con esos diligenciamientos de los pretest y los post-test. Ahí ya les envié el post-test para que por favor lo diligencien. Jefe, no me sale el post-test. Ya está activo de las 9 a las 9:58. Espérate, mira a ver qué pasó. Sí, ahí ya está activo. Ya tiene que salirle. Ya se lo vuelvo otra vez a copiar acá en el... Si no tienen preguntas para la jefe Nora, entonces a medida que vayan contestando el post-test se pueden ir retirando. Dar las gracias a la jefe Nora por la disposición y el tiempo y la capacitación, obviamente. Y gracias a todos ustedes. No, con muchísimo gusto. Ustedes saben que eso siempre ahí va llegando. Vamos a detener la grabación.